Hola, buenas tardes, bienvenidos otra vez al canal de Trazo 3. Es un canal totalmente diferente. Aquí acuérdense que hablamos mucho de emprendimiento, de nuevas empresas y bueno, en esta tarde con Rita Culebro. Hola, ¿cómo estás, Muy Luis? bien, Mucho gracias. gusto. Gracias por invitarme. Y bueno, pues sí, mi nombre es Rita Culebro y bueno, el apellido es luego peculiar, ¿no? Claro. Pero de Chiapas. Ok, Aquí bastantito. andamos. Ok, pues fíjate que en esta parte, esta sección que tenemos, hablamos mucho de lo que es el emprendimiento. Estaba escuchando recientemente su podcast que tienes con Eduardo, bueno, con Lalo, y es bastante interesante que ustedes, además de eso, dan algún tipo de asesoramiento o cómo trabajan ustedes independientemente. Sí, claro. Fíjate que salió Ujú, de hacer algo que nos gusta, ¿no? ujú, El explorar diferentes lugares en la ciudad de Puebla y hablar de cosas que son verdaderamente interesantes para las personas, para las organizaciones. Y es así que nace Charla con el experto desde, ujú, tratando de acercarnos a diferentes lugares. ujú. Sin embargo, es una iniciativa dentro de Point, potencializando talentos. Es una pues empresa que formé hace ya algunos años. Y dentro de Point tenemos diferentes servicios como consultoría, capacitación a través de ciertos talleres, acompañamiento, mentoring, porque a veces para los emprendedores resulta un poco complejo, ¿no? A Claro. veces da miedo Ujú. aventarse a esas aguas medio pues confusas, ¿no? Claro, claro. Fíjate que para nosotros es un país de mucho emprendimiento, también lo cual habla un poco mal del gobierno. En general, no digo, no de este gobierno específico, estamos hablando obviamente de en cualquier momento, De la cuando, historia, ¿no? claro, que cuando hay el índice de emprendimiento también se ve reflejado con toda la parte laboral. Entonces, obviamente, hay una búsqueda de más empresas, de poder buscarlo. Y yo creo que, digo, está bien, yo lo hice en su momento, lo hemos hecho, y al menos mi primer emprendimiento lo tuve yo todavía en la universidad. Y sabes qué pasa mucho, y escuchándolos en un momento, cuando estaba escuchando también su podcast, como que esa concordancia que nos vamos y nos aventamos, dice mi esposa, como el borras, sin Sí. saber, sin tener esta información. Cuando nos damos cuenta que en cualquier otra área, por ejemplo, si yo quisiera no sé, aprender a jugar ajedrez y yo quiero inmediatamente, por ejemplo, irme a presentarme a un gran torneo, pues evidentemente no voy a estar a la altura de la situación, ¿no? Y lo hablo con cualquier otra actividad. Y entonces, ¿por qué el emprendimiento a veces nos cuesta trabajo, no? Poder, como desde el punto de vista de emprendedor, decir, oye, necesito mentoría, necesito capacitación, necesito ver cosas que muchas veces no nos da la universidad, no nos da la escuela y nos empieza a dar. Tuvimos un pequeño inconveniente ahí técnico, retomamos lo que estaba diciéndote, que de verdad, a veces, cuando estamos en la parte del emprendimiento, no nos tomamos el momento de pensar hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿no? Siempre es aventarse y Como el seguir borras. como el borras. Sí. ¿Cómo lo has visto tú en tus asesoramientos con tus clientes o en general en tu vida también como emprendedora? Fíjate que es cierto, creo que el emprendimiento es un tema de circunstancias, ¿no? Claro. Y eso conlleva a que decimos, ¿lo hago ahora o no lo hago? Y eso no nos hace ser tan reflexivos. Entonces, en lugar de arrancar como deberíamos, ¿no? Quizás con un plan de negocios y entonces valorar realmente qué hay que hacer en cuanto al mercado, el segmento y de ahí ir partiendo, pues decimos, nos arrancamos y abro, ¿no? Levanto la cortina y ahí luego veo cómo resuelvo conforme se van suscitando, ¿no? Las Claro, la situaciones. situación. Sin embargo, creo que también un elemento importante es ese ímpetu por hacer, porque de pronto es cierto que a veces pensamos y planeamos y nos da la parálisis por análisis. Entonces, en lo que en este tiempo hemos acompañado incluso a un segmento de mamás, ¿no? Ok. Aquellas mamás que deciden emprender porque vemos hoy en día que también la situación económica ha sido cada vez más compleja. Hoy en día tenemos situaciones y decisiones alrededor en torno al gobierno que nos visualizan un panorama también, diría yo, un poco complicado, ¿no? Y
Las mamás empiezan a emprender también cada vez más de forma, diría yo, formal, ¿no? Ujú. Institucionalizada desde el principio y entonces deciden prepararse. Y tenemos un taller que muchas veces nos ha funcionado más en el uno a uno Ujú. para que las acompañemos a descubrir cuál es esa idea de negocios. De entre tantas que hay, cuál es mucho más factible de lanzar y que sea sostenible a largo plazo, porque de pronto también hay muchas que dicen, emprendo y quizás empiezo a vender, ¿no? Como hace mucho tiempo Avon, ese fue su core, ¿no? El Las Tupperware, mujeres, claro. claro. Y hoy en día lo empiezan a hacer mucho más formal y hemos tenido proyectos muy buenos que están ahí ya en el mercado y parten ya de esa forma más, diría yo, pensada, Ujú. ¿no? Más programada. Y entonces, bueno, pues ese acompañamiento y por otro lado, pues toda esa, eh, ese trabajo que hacemos con ciertas organizaciones que deciden ya institucionalizarse, que son empresas que ya están muy consolidadas, que llevan muchos años en el mercado, porque algo que también trabajamos está dentro de gobierno corporativo. Ok, sí, sí, Y sí. entonces, pues eso es parte de lo que trabajamos, ¿no? En México tenemos un buen porcentaje de pymes que son las que mueven la economía. Claro. Y entonces, entre ellos están aquellos pequeños que dicen, me aviento y me aviento con el borras y luego organizo, y todas aquellas que ya están mucho más consolidadas, pero es cierto que conforme pasa el tiempo, dejaron de ser mucho más reactivas porque todo el mundo está muy preocupado primero en la operación y en meter las manos y ya después ya dicen, bueno, y ahora ya hablo de temas de sucesión, ¿no? ¿A quién le dejo la cancha para que siga andando el partido, ¿no? Ujú, para que siga creciendo. Sí, Fíjate que también algo que en esas pláticas la mayoría de mis clientes también se vuelven amigos con el tiempo, ¿no? sí. Y entonces ya platicando en otro terreno o bajo otra perspectiva, sí, sí hay mucho este feedback, ¿no? Y la mayoría, si no es que todos, es esta cosa de, o sea, cuánta gente te desmotiva en esa parte del principio, ¿no? Como tú dices, ¿no? También tiene que haber un justo medio de decir hasta dónde planeo, hasta dónde me aviento, hasta dónde me atrevo. Tiene que haber, obviamente, mucho desde capital, desde una correcta planeación, desde pensar cuáles son mis primeros, dónde voy a tener, ¿cómo se llama? Retorno de inversión, infinidad. Bueno, ya lo hablaremos ahorita un ratito. Y toda esta gente que te dice, no, no, ¿cuánto ya no hay de eso? ¿No? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los tacos, ¿no? Entonces, sí, Pero hay tantos hay y tú vas tantos a ya ir y a tú lo vas a mismo, entrar a ¿no? lo mismo, ¿no? Y entonces siempre está como esta duda y también cómo te va frenando en la parte de negocio. ¿Cómo, por ejemplo, en este caso que me dices que te estás enfocando en esta área para talleres para mamás, desde cuánto tiempo lo llevas haciendo? ¿Cómo vas con estas? ¿Cuáles? De seguro es el esposo también diciendo no. Pues mira, fíjate que es cierto que en gran medida la familia, y no voy a dejar solamente como en el esposo, la pareja, ¿no? Funciona ya sea como un catalizador o como un freno. Claro. Entonces, en general, ¿sabes qué? Es increíble que muchas veces la misma familia es la que tienes que hacer oídos sordos. O sea, me he encontrado en esta plática que se les hace muy complicado, ¿no? Porque tú vas entusiasmada pensando en ese segmento, pero también hay hombres que han iniciado, ¿no? Y entonces platican y dicen, ¿qué voy a hacer? Y traes toda esta emoción. Ay, pero tacos hay muchos, ¿no? Ujú. Y los mismos, tampoco vas a vender lo mismo, ¿no? Y pero ni vas a vender. Entonces, esa desmotivación es algo en lo que de inicio platicamos y trabajamos. Digo, no soy psicóloga, pero el tiempo que ya he estado en áreas de talento de recursos humanos desde hace muchos años también, pues me ha dado tablas y algunos cursos también para trabajar esa parte de persona, ¿no? Analizar el tipo de personalidad que cada quien tiene y sacar lo mejor de ello. Algo que nos hemos dado cuenta es que con el tiempo muy pocas veces nosotros nos conocemos. O sea, ¿cuándo hicimos un autodiagnóstico? O sea, ¿qué tipo de temperamento tengo? ¿Qué tipo de personalidad tengo? Y es cierto que emprender es un reto importante. Muchos piensan, voy a emprender porque voy a tener más tiempo libre, ¿no? Y ya voy a hacer lo que yo quiera en las vacaciones. Cuando emprender, y todo el mundo piensa, no, las quincenas es el peor día, Claro. porque ya tienes que repartir y decir, bueno, ahora sí, cuando me queda. Entonces,
Es mucho trabajar con temas de autocontrol, con temas de inteligencia emocional, porque no podemos tampoco decidir con la emoción, tenemos que decidir con la razón. Y algo que siempre trabajamos es, haz oídos sordos, no importa quién sea, así sea tu mamá, tu papá, quien sea, no importa, siempre puedes encontrar a alguien que te puede ir ayudando. Y en medida que empiezas a trabajar con talleres, otras personas, leer más, te vas rodeando de un círculo que te hace ese colchón, ¿no? Ese empuje que se necesita y es en donde tienes que ir, ¿no? Abriendo camino. Es cierto que es muy difícil, no es fácil emprender, no es para cualquiera. O sea, no cualquiera puede ser emprendedor, es un hecho. Fíjate que con mi esposo tenemos un dicho, decimos que no se lo deseo ni mi peor enemigo. Sí, de verdad. Es difícil y yo lo comentaba también, por ejemplo, digo, no es que esté mal estar del otro lado, o sea, del otro lado también tiene muchas ventajas, o sea, yo veo amigos de la universidad, están muy bien, escogen sus vacaciones, se van allá, y digo, o sea, qué padre, o sea, Que también ahorita sí tienen sí, aguinaldo, y ¿no? tienen aguinaldo, exactamente, ¿no? Tienen estas Sí. partes interesantes, importantes, que no, o sea, a mi punto es uno no es superior al otro, simplemente yo siento que es una cuestión de personalidad, una cuestión de querer hacer. Yo te hablo desde mi experiencia personal, obviamente, sí siento que para mí el sistema educativo como fue difícil, fue un fracaso, entonces obviamente después como seguir con la misma línea laboral fue también muy difícil y muy diferente para mí. Pero no digo que sea, que tenga que ser así, ¿no? Yo siempre, repito, hablo desde mi trinchera y cómo yo he vivido lo que sé. Sí siento que esto me da chance de poder abarcar muchas áreas que siempre me han gustado y poder sumar, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Siempre es esta parte y yo creo que lo que dices bien, oídos sordos, aunque la mejor no lo hacen con la peor intención. Obviamente eso es un, también como dices, es una emoción que se desborda y en ese momento quieren apoyar en base a la emoción. Y yo también lo entiendo por ahí, ¿no? Yo también, por ejemplo, mi papá es que casi mi gran enemigo en ese punto. Hoy lo entiendo, es mi amigo, quiere estar conmigo, quiere que me vaya Te quiere bien, me quiere proteger, proteger. Hoy, claro. obviamente, al principio sí tomaba un poco como agresión. Hoy en día no, hoy en día entiendo muchas cosas porque también yo lo veo que a él le cuesta trabajo, ¿no? Esa parte de la inversión, de sacar dinero, es todo un tema, ¿no? Y bueno, cambiando un poquito de eso, cuando vamos, fíjate que a mí me ha servido mucho el justamente platicar con gente que ya está allá, que ya lo logró, que ya hizo, que ya caminó, que te empieza a dar como esos tips que normalmente pensamos, dijo, son personas egoístas. No, 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 al contrario, como que dicen, sabes que yo lo hice así, esto me funciona a mí, y la verdad es que eso te abre un panorama y te dan como estas ganas de poder seguir, ¿no? Qué importante es estar en un grupo que viva las mismas experiencias que tú y que ha pasado por lo mismo o por algo muy similar y te pueda llevar en ese acompañamiento. Y fíjate que, y te voy a contar algo mío, ¿no? Tuve la oportunidad de formar parte del Banco de México. Desde que empecé a trabajar en el Banco de México, yo ya tenía mi planta, ¿no? Permanente, cosa que muchos de pronto están eventual, ¿no? Por cierto tiempo el contrato. Y el Banco de México, pues es maravilloso, ¿no? Unas prestaciones magníficas, de verdad. Y renuncié. Todo el mundo me decía, estás loca, ¿no? O sea, ¿cómo vas a renunciar al Banco de México? Claro. Pero yo decía, no, hay algo más, o sea, como el de quiero algo más y me creía yo comer al mundo también. Y en ese inter también tuve oportunidad de emprender en otras áreas. O sea, Point Potencializando Talentos hoy no es la primera y ya me pegó y la hice, ¿no? O sea, antes también hice otras y pasas una cantidad de situaciones en donde pues aprendes, ¿no? Pero siempre que estás fiel a que esto es lo que te gusta, a que te gusta el riesgo, ¿no? A que te gusta el desafío continuo, porque cada día es un desafío y la incertidumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que todo el mundo protege y no está en ningún momento mal, pero también es un tema cultural. O sea, nosotros en el pasado y a lo mejor como mujer también hoy empezamos a romper cada vez más ese paradigma de tú vas a estar en la casa y tú vas a cuidar a tu familia y traemos un chip que es tan complejo que incluso para el ramo de ingenierías
vemos menos mujeres que hombres. Y aunque van cambiando las perspectivas, también el sistema educativo tiene que reformarse, pero no como las que hemos visto últimamente, sí, ¿no? Sino cambiar radicalmente la forma en la que aprendemos. O sea, hoy en día las carreras que incluso están emergiendo no está en función de que hay un plan de estudios, que tienen una matrícula X o que tienen un registro X, sino está en función de que ponen manos a la obra. Entonces, esos elementos tienen que ir siendo cada vez mucho más fuertes y en diferentes variantes para que generacionalmente empecemos a transformar, porque hoy no tenemos una institución que te jubile, ¿no? Sí. Y que te asegure absolutamente nada, ¿no? Y eso es parte de lo que tenían en el pasado nuestros abuelos y generaciones atrás, ¿no? Claro. Pero nuestra realidad cada vez es mucho más desafiante y está en función a elementos inciertos, y eso genera que sea mucho más obligatorio que empezamos a emprender temprano. Por eso es también mi pasión por emprender con los pequeñitos y trabajar con ellos estos elementos para que tengan lenguaje distinto, ¿no? Claro, fíjate que me pasa, también me encanta el tema y mi sobrina tiene 12 años, ahorita estoy en Monterrey, pero cuando estuvo aquí en Puebla, él apoyaba con pequeños negocios, pequeñas cosas que ella podía hacer, pero por ejemplo, como me decía, sabes que es que en la escuela ya no me dejan, y entonces decía, o sea, es como parte de que te frenan, ¿no? La misma idea de decir, tampoco es que estaba haciendo, o sea, luego a veces hasta hacía negocios malos, ¿no? Que, o sea, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Dentro de eso, qué bueno entenderlo joven a esa edad y decir, bueno, hay una ganancia ahí, y digo, tampoco es que andaba con 200, 300 pesos a la semana, era muy poco, pero ella se daba cuenta como esta onda muy básica de invertir, reinvertir, volver a comprar y así, y cuando la escuela se dio cuenta, pues mandaron a llamar a mi hermana y dijeron, ¿sabes qué? No puede estar haciendo eso. Y eran cosas muy, muy simples, ¿no? Y ahí me doy cuenta, dije, qué lástima que te frenen ese potencial o ese deseo, ¿no? Ese deseo de poder, porque al final de cuentas es parte de la educación. Y yo creo que hoy en día mi esposa está embarazada y hablamos mucho del tema de la educación, de la escuela, cómo pensamos que podrá ser. Evidentemente sabemos que es dentro de como un ámbito social ayuda mucho, como ámbito educativo, desafortunadamente, desde mi punto de vista, creo que la verdad falta bastante. Sí, sí, y es muy importante también desde los pequeñitos el ir trabajando y el ir leyendo en torno. Por ejemplo, el libro ¿Quién se lleva mi queso? Y hoy lo encontramos para los pequeñitos, ¿no? Y sí, y está padrísimo porque está en su lenguaje. Entonces, y que hoy es lo que está detrás de los negocios es incierto, ¿no? Vas a tener el queso siempre, entonces tienes que ir a buscarlo. Hay otro libro para los pequeños en el segmento de tu sobrina que se llama Un pavo real en un mundo de pingüinos. Okay. Y es súper delgadito, igual súper sencilla la lectura, y lo que habla acerca es pues tienes que cambiar, tienes que sobresalir, porque si tú eres especial y si tú tienes un deseo, un anhelo, una pasión pues tú sigues detrás de ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es parte del formarse desde pequeños hacia el emprendimiento, porque sabemos que no es fácil y por eso no es para cualquiera, pero que cuando te decides y te avientas a las aguas y dices, pues aunque sea como el borras, voy y aprendes, pues no lo tienes que soltar. Porque si no te funciona ahí, lo vuelves a intentar y lo tienes que hacer 1 y 1000 veces hasta que te salga, pero no se siente cuando estás haciendo lo que verdaderamente te gusta. Claro, ¿no? Esta frase la tengo muy clara cuando hay días malos y me parece que Steve Jobs decía, si tú supieras que te vas a morir ese día y sabes que es el último día de tu vida, todavía lo seguirás haciendo. O sea, amas tanto lo que haces como para, aunque sepas que es el último de tu vida, lo seguir haciéndolo. Y cuando mi respuesta es sí, yo digo, tengo que seguir continuando, ¿no? A lo mejor, si lo veo fríamente, hoy en día no tengo dinero de eso o no estoy generando, va a haber, pero me encanta tanto, o sea, me gusta hacerlo. Que sigo, ¿no? Sigo. Claro. Y yo sé que esa parte también es muy
cuando realmente se genera, cuando ves que el crecimiento, ahora siempre le digo, incluso a mis clientes, ¿no? No pensamos que el crecimiento va para arriba y el crecimiento en sí, como emprendedores, que a veces hay bajadas y luego vuelves a subir y que estás literal en una montaña rusa, ¿no? Y que es muy difícil tener predecir como para dónde va. Pero sí hay un tema de constancia y de seguir y de que te apasione. Porque si nada más lo haces por tema económico, eh, No, no. no es lo tuyo. Sí, No. definitivamente no. ¿No? Y el tema de crisis, como dices, Ujú. es el mejor momento, porque es en donde verdaderamente sacas, ¿te acuerdas hace unos años, no? El FUA, ¿no? Es así, Claro. en ese momento es en donde todo tiene que salir, porque pone a prueba que lo que estás haciendo verdaderamente es lo que quieres. Ujú. Entonces, en esos momentos es cuando tú ya conoces en dónde estás, qué estás haciendo, si tus procesos y los indicadores y la información que tienes detrás es lo suficientemente robusta y estable para tomar una decisión y decir, voy. Y me aviento. Y en muchas organizaciones, en ese momento han dado un salto importante y les ha verdaderamente generado pues muchos beneficios, no solamente económicos, porque también en el emprendimiento no todo tiene que estar visto solamente en el tema económico. Hay otros elementos que nos permiten tener esa sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que la marca está cada vez con una mayor conocimiento o reconocimiento y no necesariamente es que ahí en ese momento tienes un tema económico, ¿no? Retribuible, pero pues esos son ciertas variables que cuando estás muy claro de lo que quieres para con tu negocio, si tus objetivos estratégicos están muy bien posicionados, bueno, pues es mucho más sencillo basarlo en todos estos elementos, pues ya operativos, ¿no? Para saber si voy por el mejor camino. Y que sí es importante también tener visualizado que hacia dónde vamos y cómo vamos, si nos está yendo bien en función a los resultados, pero tampoco creo que está o que debe de ser tan enfocado en los resultados, porque hay elementos que son aquí, ¿no? Esa mezcla que te dice, lo puedo hacer, lo quiero hacer, y entonces es en donde se abren nuevas líneas de negocio, canales, ¿no? Ujú. Donde hay una nueva Acercamientos, oportunidad, ¿no? exactamente. Okey. Fíjate que también, yo lo platicaba también con parte de mis clientes, es como hasta dónde, poder tomar a veces tomar una decisión, fuerte es difícil, decir, sigo o no continúo, hasta dónde estiro la liga y pongo en riesgo muchas otras cosas, ¿no? Y a veces, es importante, como dices, aventarte, estar ahí, capacitarte, pero también tomar decisiones, inteligentes yo creo que es de la parte más difícil, como frenar y decir: Voy a dar el siguiente paso, ¿qué hago?". A veces siempre decimos: "No, no, es que tú sigue adelante y cierra", y no todo es motivación. La motivación, estoy de acuerdo que es muy importante, es un factor que juega mucho, pero justamente un reto del emprendedor es no basarse en la motivación, porque la motivación 2 3 días se va. Y hay días malos y hay días buenos, y no por eso dice: "Ay, hoy no tengo ganas de atender, entonces cierro", ¿no? Entonces, si es este tema, ¿hasta dónde es importante decir sí, no, y poder tomar una decisión más asertiva? Sí, y fíjate que está en función también a algo, y platicado con unos amigos hace unos ya semanas, ¿no? Ujú. Ya el tiempo ahora se me va, pero hace unas semanas y platicamos y decíamos, oye, es que verdaderamente si tú quieres llegar rápido, pues vas solo, ¿no? Pero si tú quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Entonces, en el emprendimiento quieres llegar lejos, pues también necesitas esos momentos en donde platicas con alguien más que está en la misma realidad que tú, aunque no sea la misma línea, ¿no? Comercial quizás, pero lo que le está ocurriendo cuando uno lo platica es, vienen estas ideas, ¿no? Estos Ujú. momentos, o oye, fíjate que a mí me funcionó esto, y entonces el ir haciendo una red o
pertenecer. Ahora tenemos pues al alcance de redes sociales programas como en donde dice, ahí le pasó o hicieron o comentaron, bueno, lo voy a intentar. Entonces te vas acercando de información, ¿no? Y no necesariamente es que tiene que ser una fuente arbitrada para ello, pero sí el tener al alcance ese tipo de experiencias, pues también te da un mayor y mejor panorama, ¿no? Para el momento de toma de decisiones. Claro. Y bueno, algo que también te quería comentar, ¿cuándo es difícil o no difícil, sino em, te lo resumo en el punto? A veces siento cuando avanzamos tanto en algo y avanzamos en cualquier conocimiento, empezamos a tener esta parte de como ego, ¿no? Y este ego que nos empieza a hablar. Y el punto el punto que voy con esto es que a veces tenemos que también tener mucha humildad, ¿no? Decir, esta persona a lo mejor vivió otras cosas y yo tengo que aterrizarme y bajar y poder tener estos oídos para poder decir que tal vez algo valioso tenga por ahí. Sabes que me pasa mucho me pasaba, fíjate, di clases mucho tiempo en Audi para clases de español a ingenieros. Y son como ingenieros en su área, mentes brillantes, o sea, incluso puestos muy importantes dentro de la misma empresa, tanto Audi como Volkswagen, aunque de Volkswagen no trabaje ahí, pero a veces como eran hasta asesores externos, ¿no? Y el libro que de hecho nos daban a nosotros como para el español, tocaba un punto bien importante en una de las lecciones más avanzadas y decían, ¿sabes qué? Es difícil como casi como una pedrada, que ustedes puedan seguir aprendiendo español si no son humildes. O sea, ¿por qué? Porque han estudiado, y créeme, yo tenía alumnos que les ponía cualquier examen de español, y mira, y mejor ortografía que yo, sin duda, o sea, pero no eran capaces de comunicar, de hablar, o sea, sí había una parte y entonces es frustrante para mí, para ellos, y cómo lo he estudiado tanto, paso el examen, y yo llego a entablar la conversación con las personas en la fábrica y no me entienden. Pues es que no hay una carencia de fonética, de gramática, o sea, sí les daba una respuesta correcta, pero sí siento que es como, soy tan bueno como ingeniero, o sea, casi si yo no estoy, se cae la planta, y entonces, ¿cómo puede ser posible que yo no pueda hablar español, por ejemplo, ¿no? Cuando es otra habilidad, es diferente, se tiene que desarrollar. A veces cuando ya eres, repito, ¿no? Cuando eres tan bueno en estas áreas y saber que tienes que volver a empezar en otro, ahí es donde nos cuesta trabajo regresarnos, ¿no? Decir, híjole, y es bien interesante, ¿no? Poder escuchar. En este caso me decían, oye, este chavito viene aquí a enseñarme español. Bueno, pero, y así además, y además es mi lengua materna, o sea, tampoco es que se aprende de niño, ¿no? Pero sí hay un tema mucho de orgullo, de no saber escuchar y no saber tomar estas decisiones basadas de personas que tal vez ya lo vivieron. Sí, y fíjate que lo que comentas es súper interesante porque en algún momento, ¿no? Al principio me invitan a dar clases en La Salle, en México, en una especialidad que tienen ahí. Y cuando llego, pues yo era mucho más joven, ¿no? O sea, unos cuantos años. Y entonces, todos los alumnos, los que estaban ahí ahora, pues una especialidad ya es gente que ya egresó, que está trabajando, que tiene cierta experiencia, ¿no? Cierto perfil directivo incluso. Y cuando me ven y me lleva a presentar el coordinador, decían, ¿y dónde está? ¿Quién nos va a dar clases? No, pues ella, ¿no? Entonces fue un gran reto porque esa humildad que creo que ambas partes, ¿no? Tanto los alumnos como yo también vivimos o estas situaciones te ayudan a hacer ese fine tuning, ¿no? Para decir, ok, es muy joven y viene y me va a enseñar, ¿no? Claro. Y yo para decir, sí, soy joven, tengo una parte de conocimiento y experiencia, pero ellos tienen otra. Y podemos juntarlo y podemos hacer algo mucho mejor, ¿no? Justamente crear conocimiento. Entonces, esa humildad, creo que la vida, las circunstancias te las van marcando.
¿qué tanto necesito? Y entonces vienen lecciones importantes. Es como cuando hay algo que tienes que aprender y no lo aprendes y en otra circunstancia vuelve a aparecer y en otra circunstancia vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque tienes que aprender y reconocer, ¿no? Esas áreas de oportunidad que tenemos, porque ninguno estamos escritos y hechos en piedra, todos, incluso la piedra la podemos erosionar, pero está en función de lo que voy viviendo y con quién me voy, ¿no? Allegando. Y lo que me encanta es que mucho en este mundo del emprendimiento, como todos hemos pasado de todo, se hace esa amalgama buenísima que nos permite ir ubicándonos y aterrizándonos cuando lo necesitamos. ¿No? Es como cuando vas al extranjero y te encuentras un mexicano y es tu hermano del alma y dices, ¿no? Encuentras esa cohesión. Igual acá, como estamos en un momento o en un elemento incierto de riesgo, dependiendo de tu emprendimiento, por supuesto, entonces, el allegarte de personas que han vivido situaciones similares te permite también reconocer, ¿no? que tienes que aprender o que tienes que compartir. Y si cada vez nos compartimos más, nos abrimos y decimos, no pasa nada, o sea, somos vulnerables todos, ¿no? Hace un tiempo leía en torno hacia algo que cada vez creo que se distorsiona, ¿no? Que es el amor. Y hablaban y decían cómo las relaciones actuales tienen esos matices en donde no quiero mostrar que soy vulnerable. Entonces no te digo que te amo, pero tampoco sé si te lo puedo demostrar o no. Claro. Y entonces jueguito, es así, ¿no? Ese jueguito. Entonces es igual acá, ¿no? O sea, puedes o necesitas vivir, ¿no? Ciertas situaciones que te van a dar las bases para seguir creciendo, o tienes un buen aprendizaje ahí y vas para atrás, pero tienes que ir reconociendo que eres vulnerable y que requieres ayuda y que necesitas todos, justamente, ¿no? Ir lejos con un equipo. Claro. Háblanos un poquito más de tu programa. No, este día no tiene pila. Okay, sigue corriendo, pero ya están rojitos. No, déjalo. Ok, háblanos de tu programa. Sí. Pero quítale el warning. Dale a la batería. Ya le puse la batería. Ok. Háblanos un poquito más de tu programa, de tu empresa, de tu emprendimiento. Ok, bueno, pues Point Potencializando Talentos inicia porque me convierto en mamá. Fíjate, bien chistoso, ¿no? Detrás del amor. Y ese amor por mi hijo me lleva a que decido nuevamente emprender y estar mucho más tiempo con él, ¿no? Dedicarle tiempo. Y fue un gran aprendizaje también para mí porque empiezo a leer, vaya, ya te va a tocar en breve, pero claro, nadie nos enseña, no salen con un manual, ¿no? Entonces, empiezo también a aprender mucho acerca de los niños, la parte psicológica, la parte conductual, en fin. Y digo, tengo una fusión en ese momento de los pequeños y el emprendimiento y el desarrollo de las organizaciones. Pues soy doctor en dirección de organizaciones. Entonces dije, bueno, podemos ir haciendo algo. Y empiezo a trabajar con ellos y llego a Puebla, recién mamá, y toda mi trayectoria siempre ha sido pues en corporativos y con mucha movilidad también nacional e internacional. Y dije, pues sí puedo aprovechar y sí puedo potencializar esto. Y de ahí nace el Potencializando Talentos. Y empiezo a entrar en diferentes organizaciones desde el tema de consultoría y empieza a abrirse elementos de capacitación y empiezo así a sumar líneas. Y hoy en día pues tenemos toda esta parte de capacitación, consultoría para pequeños y grandes emprendedores, o sea, desde los pequeñitos de 5 años, ¿no? Hasta, bueno, pues mayores así como yo, ¿no? O más mayores incluso. Y bueno, dentro de todo este desarrollo también siempre me ha gustado tener una parte de aporte social para pequeñitos que están en ciertas comunidades o incluso aquí en Puebla que no tienen pues una capacidad económica, o igual con personas o empresas
que por su naturaleza o quizás esa mamá que de pronto dice, no tengo trabajo, estoy pasando una situación muy compleja y necesito trabajar y no sé qué hacer ni cómo, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte también de lo que hacemos. Ok, súper. ¿Y ahí tienes como reuniones o cómo funcionan tus programas? Por ejemplo, si alguien que nos está escuchando, obviamente como se contacta contigo y cuáles son los pasos. Bueno, se contacta conmigo en la página www.pointtalentos, es doble T, .com, está la parte de contacto, me envían un correo y a vuelta de llamada o hacemos una videoconferencia, hacemos un diagnóstico de qué necesitan. Envío normalmente un link para saber respecto de qué es su emprendimiento, porque puede ser alguien que ya lo tiene o que está por arrancar. Y en función a eso abrimos vertientes. Si quieres que te acompañe o si quieres que solo veamos algún elemento de tu organización. Y entonces en función a ello hacemos un plan de trabajo y me gusta siempre ir acompañando porque muchas veces es tan complejo para aquellas personas que dicen, muchas veces no saben, no tienen una formación, no es un LAE o una LAE o un ingeniero, a veces es alguien que no tiene una formación en esa línea y que decide emprender, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que empezamos a trabajar y yo puedo diagnosticar qué elementos conocen, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, o hablar con ellos de finanzas y a lo mejor estamos empezando, ¿no? Y planteamos exactamente como un gasto o un costo y qué significa para mí. Y una vez que hemos diagnosticado, pues entonces ya ahora sí hacemos un programa con días y tiempos acordados para que vayamos avanzando y no lo dejemos, porque nuevamente es un elemento cultural que tenemos, el de luego. Y entonces, bueno, pues eso nos va a permitir darle continuidad y lo acompañamos también con sesiones de capacitación o talleres para ciertas empresas. Si es la empresa mucho más grande, estamos enfocados también en pymes. De hecho, en enero, el 22, tenemos un taller de planeación estratégica vista, ejecutada al siguiente año con un enfoque a la llave en mano, ¿no? Te voy enseñando para que tú lo sigas haciendo y si después quieres, pues bueno, tenemos todo un programa de mentoreo o específico. Si es un elemento de marketing, entonces nos enfocamos y hacemos ese zoom hacia marketing o de diferentes elementos. Ya, entonces tu evento es el 22 de enero. El 22 de enero vamos a estar ahí en el Jardín Etnobotánico, vamos a darlo porque otro punto que vamos a estar abordando ahí es la parte de la persona. Y muchas veces ves que platicamos antes, el emprendimiento tiene que ver contigo, con mi estilo de personalidad, para que me haga match y sea, ¿no? Sustentable, porque si no, y es algo porque creo que es una buena idea de Luis y entonces no necesariamente es lo que a mí me gusta, no va a continuar, ¿no? Con el tiempo y es hasta los recursos, el tiempo, la energía se tienen que cuidar. Claro, sí. Es muy común en muchas áreas y mucho en el emprendimiento. Me ha pasado, hay veces más joven, sí, la verdad, sí, agarraba los proyectos sin analizarlos previamente y a veces se desarrollan más problemas. Me acuerdo mucho, ¿no? Decía, no, es que yo quiero que, como el de enfrente vende carnitas, literal, así, el de enfrente vende carnitas y veo que llega en un carrazo y en la camioneta, pues yo mañana voy a vender carnitas. Y el chiste le duró 4 meses. Y invirtió una cantidad de dinero porque es como, es que el de caso ya se ve viejo, yo voy a comprar el mejor caso, ¿no? O sea, como que se fue queriendo mejorar lo que veía, pero ¿cuántas cosas no vemos, ¿no? ¿Cuánto hay detrás? Y también, bien importante lo que comentabas, ¿no? Hay veces que pues, son personas que no tienen esa formación. Yo conocí hace mucho tiempo, trabajé acabando la universidad casi, con un productor que su papá había sido, ni siquiera era propietario de la tierra, él trabajaba la tierra de campo. Él estudió en la universidad aquí en la UAP, se hizo ingeniero agrónomo, sin tanto de inglés y así empezó a vender los productos. Hoy en día es de los más grandes exportadores de Puebla. Y entonces dices, híjole, y joven, joven, yo creo que cuando yo tuve la fortuna de conocerlo, él tendría mi edad, la que yo tengo ahora,
y desde muy joven dices, híjole, o sea, tenía empresa, ya fábrica, era dueño además bueno, todas las tierras estaban alrededor, pues él era el propietario y muchas otras las rentaba, ¿no? Y dices, ¿de dónde vienen esas pequeñas ideas y qué tan importante es conocer este tipo, de estar en contacto con este tipo de personas y ver cómo fue ese proceso, ¿no? Para poder tener más y poder, bueno, hoy en día ser tan grande como lo es, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieres anunciar? Bueno, pues nada, encantada, la verdad, de estar. Bueno, pues tenemos nuestro podcast también, ¿no? Que es Charla con el Experto. Es fabuloso. Yo, la verdad, me divierto muchísimo. Y bueno, pues hoy justo iba a estar también con nosotros Lalo. Lalo, te mando un abrazo y un saludo. Pero bueno, pues nos pueden escuchar y pueden ir disfrutando con nosotros sobre todos estos tips and tricks que están detrás de diferentes elementos y temas alrededor del emprendimiento, concepto de negocios, o incluso voy a desarrollar un nuevo negocio. También nos hemos enfocado para aquellos estudiantes que dicen, voy a estudiar ¿qué? ¿A dónde? Entonces, bueno, tratamos de abarcar diferentes áreas que en algún momento también nos hicieron match, ¿no? Ok. Así es. Pues búsquenla en sus redes, la página, de todos modos, todos los contactos y toda la información van a estar tanto en la descripción del video, en la descripción, ya saben, del canal, en nuestra página de internet también, los links directamente a la página de ella, y si tienen de verdad cualquier duda, de verdad, no se pierdan la oportunidad de verdad buscar un mentor, ¿no? Si es ella, cuánto mejor, ¿ok? Pues muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Perfecto, un gusto. Hasta la próxima.